minuto para que lo puedan ustedes subir, porque está muy sensible la pantalla. Yo, doctor, voy a compartir. Sí, voy a compartir. ¿Ya se observa? Sí se ve full. Doctor, ya estoy compartiendo mi pantalla. Ok, gracias. Entonces, como ya lo han subido, es importante esto. Avanzamos 2 diapositivas, por favor. 2 diapositivas. Avanzamos 2. La siguiente, la siguiente. Ahí está, perfecto. Entonces, la condición del lupus eritematoso sistémico, ustedes también ya lo conocen, es una enfermedad inflamatoria y multisistémica, ¿sí? O sea, esa es la condición. Y la condición es que es crónica. O sea, no es una situación tan rápida de manejar. Generalmente es crónica y tiene algunas circunstancias de reagudización. En términos prácticos se llama activación. O sea, el lupus se activa y da manifestaciones en diferentes órganos o sistemas, ¿sí? Una vez que ve estas manifestaciones, uno de estos órganos afectados es el riñón. ¿Cuál es la idea? La idea es que semiológicamente nosotros podamos identificar por dónde es que el riñón es atacado a través de esta situación de lupus eritematoso sistémico. Entonces, como ven, este sistema inmunológico produce autoanticuerpos, ¿sí? No se sabe por qué hay diferentes vías fisiopatológicas que intentan explicar, pero la fisiopatología de fondo a veces no está muy clara. Por lo tanto, son autoanticuerpos que agreden al mismo organismo, sobre todo a la parte endotelial, y ahí está, pues, los depósitos que uno puede encontrar en la parte renal. Entonces, hay periodos de observación y reacción. Tiene un espectro grande de manifestaciones clínicas. En el riñón puede aparecer proteinuria, leucocituria, hematuria, sindruria, ¿no? Varias manifestaciones. Y también expresado como síndrome. Doctor, se le escucha un poquito. Rápidamente progresivos. Ya, voy a para acá. La siguiente, la siguiente. Ok, ahora vamos a ver En esta, vemos que aquí hay entre estos factores tenemos el factor genético, el factor ambiental, el factor inmunológico, el factor hormonal y últimamente se sabe que hay el factor epigenético, ¿no? De la epigenética, que tiene que ver con la formación de los anticuerpos y la modulación de las células T, ¿no? Entonces ya tenemos 2 sistemas involucrados, células T y células B. Y esos productos como las citoquinas y otros productos de regulación inmunológica. Y como ven, puede atacar al riñón, a la piel, a los pulmones, al cerebro, bueno, que hay tanto que se ve afectado por estas circunstancias. La que sigue, por favor. La siguiente.
Ok, gracias. Para empezar, tengo que partir de un paciente con lupus. Ya tengo que tener un diagnóstico con lupus. Pero a veces no tiene diagnóstico y el diagnóstico se da pero con otras sintomatologías. Y ahí aparece el diagnóstico del síndrome nefrótico, la proteinuria en el marco de... Entonces, se sabe que hay algunos criterios diagnósticos o criterios de clasificación de lupus. Esta es una clasificación que cumple con ese criterio. Por ejemplo, el eritema malar, ¿sí? El eritema malar, en realidad es un eritema fijo, plano, a veces elevado, personalmente es muy, muy plano, y que está localizado en la eminencia o prominencia de los malares, ¿sí? Sobre el tabique nasal, y que a veces es entonces, doctor, por ahí, sí, doctor, se le escucha entrecortado y con lapsos de silencio. sí, aló. Ya, entonces voy a cambiar de ubicación, ¿sí? Voy a cambiar de ubicación, mejor que podamos ver aquí en el hospital, porque es un poco complicado, ¿no? Salvo que me esperen 3 minutitos para el ascensor, bajo al primer piso y ahí sí no habrá problema, ¿ya? Entonces vamos. Sí, doctor, lo esperamos 3 minutos porque no se le entiende. Ya, perfecto. Sí, sí, mejor para... Ya, 3 minutos, 3 minutos. Gracias. Ok, creo que tenemos mejor participación aquí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor, doctor. Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver estos criterios que debemos cumplir 4 de 11. Cualquiera de los 4, pero tienen que ser 4 de 11. Cuando vemos la parte renal, que es el criterio 7, debo tener una proteínas mayor de 0.5 gramos, o sea, medio gramo o más al día, o más de 3 cruces, ¿no? En el tema de la cuantificación de la orina cualitativa.
Y también podría tener cilindros celulares, ¿sí? Tendría celulares, pueden ser de eritrocitos, hemoglobina, granulares, tubulares o mixtos, ¿no? Tendría que ser esas posibilidades, ¿no? Entonces, la proteinuria, como ya se ha comentado, las proteínas normales es hasta 150 miligramos al día, ¿correcto? Y cuando pasamos más de 300, le denominamos macroalbuminuria. Cuando tenemos entre 30 y 300, se denomina microalbuminuria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este daño renal es importante, ya es macroalbuminuria. Están pasando las proteínas de diferente calibre, calibre, ¿no? Entonces, eso podría ser importante para definir este criterio, ¿no? Tratar de tener más de 3 cruces en el cualitativo, en el examen de orina, o más de medio gramo en la cuantitativa de 24 horas, o tener cilindros celulares. Estos cilindros pueden ser de diferente tipo. Cilindros eritrocitarios, ¿no? Puede haber cilindros granulosos, puede haber cilindros tubulares o cualquiera de ellos. A este tipo de sedimento urinario, ojo, apuntar, se llama sedimento telescopado. Si en un caso clínico viene paciente que tiene sedimento telescopado, etcétera, 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 pues el diagnóstico es lupus desde el punto de vista renal, o sea, como una nefritis lúpica. Entonces, ¿cómo se presenta un sedimento telescopado? Leucocituria, hematuria, cilindruria, ya sea cilindros hialinos, ¿sí? Ya sea cilindros serios, ¿no? Entonces va a haber un poco de todo ahí, ¿no? En que en un momento nos va a marear, porque si yo también tengo la infección urinaria como que presenta leucocituria, digo, wow, pero no va a haber disuria, no va a haber polaquiuria, ¿sí? No va a haber fiebre, que este es el otro componente clínico de una infección urinaria. O sea, aparece un sedimento de infección urinaria, pero sin clínica, ¿correcto? En un momento también va a aparecer una tuberculosis renal, ¿sí? Pero ellos no tienen cilindros, ¿sí? No habría posibilidad de tener cilindros, es muy raro, muy escaso, pero generalmente no lo hay. Entonces, desde ese punto de vista, sí, vemos que manda la clínica. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en la interpretación de los análisis y de las pruebas específicas, ¿no? Porque a veces no son tan sensibles y no hay ninguna prueba que nos diga, por esta prueba está la enfermedad. Siempre tiene que haber un contexto clínico, correcto. Entonces, desde el punto de vista renal, tenemos eso. Y hay un anticuerpo antinuclear que es importante, que va a marcar en la mayoría de pacientes lúpicos, pero que a veces pierde sensibilidad si no hay clínica. ¿Sí? Si no hay clínica, pierde sensibilidad. Y aparte, no es específico porque puede presentarse en la artritis reumatoidea, en la esclerosis, en el síndrome de Sjögren, en varias situaciones. Pero si yo tengo clínica, ¿como cuál? Rash malar, lo que está en la primera, o eritema malar, o alas de mariposa. ¿Sí? Si en un momento luego de clase buscan en Google alas de mariposa, se dan cuenta que es una placa violácea o enrojecida en el tabique del nariz y que se va hacia las zonas de los maxilares superiores, ¿sí? Y por eso es que se llama eritema malar. El eritema discoide, que son unas lesiones cutáneas eritematoides en parches prácticamente, que pueden ser elevados o no y que van a presentar en diferentes áreas de la piel. Y la fotosensibilidad es otro criterio importante. Este es un eritema, o sea, se vuelve en rojo, secundario a una reacción inusual a la exposición de la luz solar, ¿no? El paciente siempre trae eso, que cuando se expone a la luz solar, ¿no? Le aparece como una zona enrojecida, como que se hubiera quemado, ido a la playa y le dio un poco de tiempo el sol y está así. Pero cuando se pone a la sombra, rápidamente pasa. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una quemadura solar y esta presentación. Muchas veces en verano los diagnósticos dicen, doctor, es que fui a la playa y sentía eso que me ponía muy roja y bueno, después se me pasaba. Es raro, ¿no? La quemadura podría ser que si es muy leve, pues te va a pasar. Pero generalmente nos dura 1, 2, 3 días, ¿no? Entonces uno puede hacer la prueba también, alguna exposición a la luz y poder evidenciar. Bueno, difícil, pero se hace.
hay una especie de dolor articular, pero más que dolor es artritis. Hay inflamación en las articulaciones, es una artritis no erosiva, a diferencia de esta, porque es inflamatoria netamente, ¿no? Que agarra dos o más articulaciones periféricas, ¿sí? Y son caracterizados por edema y dolor, que esa es la otra característica del proceso inflamatorio, ¿no? Agarra a veces miembros superiores, o miembros inferiores, generalmente son miembros superiores, las articulaciones de la mano, articulaciones de la muñeca, articulaciones del codo, ¿sí? Que es lo más frecuente y como que es migratorio, como que va cambiando en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, también hay neurológico, hematológico, ¿no? Y en hematológico es importante ver la anemia y ver las plaquetas, ¿sí? Y las leucocitos. Entonces es importante frente a estos diagnósticos pedir un hemograma. ¿Para qué? Para evidenciar leucopenia, si bien. Evidenciar que plaquetopenia, si bien. Y ver la hemoglobina, si bien. Y en el trastorno inmunológico, una prueba muy sensible, sí, es el anti-DNA. ¿Sí? Porque ya es específico el anti-DNA. El anti-DNA específico nos dice pues que si esto es positivo, pues estamos en un 99 del 95 al 99% la posibilidad que este paciente tenga lupus. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre el contexto desde el punto de vista clínico. Esta es la clasificación que por años se ha hecho desde los 80 hasta el 2019. ¿Por qué? Porque hay una nueva clasificación, la siguiente, ¿sí? Esa es la búsqueda que van a hacer ustedes. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Hay una búsqueda bibliográfica, en este momento todos van a entrar a Google y van a evidenciar nuevos criterios de lupus eritematoso, ¿sí? Vamos a poner nuevos criterios de lupus eritematoso, va a salir una tablita, ¿sí? Va a salir una tablita, ¿sí? Y yo voy a designar a alguien, no, va a salir una tablita, tienen que buscar todos, todos van a buscar, yo voy a designar a alguien que va a compartir esta tablita, ¿ok? Todos van a buscar, van a cortar esa figurita, buscan nuevos criterios de lupus eritematoso sistémico, ¿sí? O criterios de la ARA del 2019, y lo van a pegar en su PowerPoint y vamos a compartir. Yo voy a designar al azar a alguno de ustedes para que puedan compartir esta posibilidad. ¿Sí? Vamos, 2 minutos de búsqueda. 2 minutos de búsqueda. Doctor, buenos días, disculpe. Dime, dices. Doctor, ¿esos son los criterios de EULAR ACR o otros criterios? Sí, sí, él lo hará hacer. Sí, empieza Yes. con el ANA, anticuerpo antinuclear, con eso empieza. Yes.
Ok, Rosario. Rosario, por favor, ¿ya lograste ubicar la clasificación? Sí, doctor. No lo he hecho en un Ok. PowerPoint, pero lo tengo del internet. Perfecto, Ya. a ver, ¿cómo empieza tu clasificación? ¿Cómo empieza el cuadrito de la clasificación? ¿Lo proyecto o solamente se lo leo? Proyéctalo, por favor, para que todos veamos. Ya ver un ratito. Ya, ¿se está viendo? Sí, perfecto. Ya. A ver. La clasificación, la de EULAR ACR del 2019. Correcto. Bueno, de los criterios en las categorías clínicas le van a dar una puntuación. Tenemos lo constitucional, lo que refiere a la fiebre, ahí se le da 2 puntos. Con respecto a lo hematológico, se tiene que evaluar leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmune. Pues ahí vamos a tener, bueno, a la leucopenia se le da 3 puntos, a la trombocitopenia 4, al igual que a la hemólisis autoinmune. Con respecto a neuropsiquiátricos, delirio recibe 2 puntos, psicosis 3 puntos y convulsiones 5 puntos. Mucocutáneos, la alopecia no superficial recibe 2 puntos, las úlceras orales 2 puntos, lupus cutáneo subagudo discoide 4 puntos y el lupus cutáneo agudo 6 puntos. Con respecto a serosos, derrame pleural o pericárdico 5 puntos, pericarditis aguda 6 puntos, mucoesqueléticos, afectación articular 6 puntos, renales, una proteinuria mayor de a 500 miligramos en 24 horas recibe 4 puntos. La biopsia renal con nefritis lúpica clase 2 o 5, 8 puntos. Y la biopsia renal con nefritis lúpica de clase 3 o 4, 10 puntos. Perfecto. ¿Continúo? Sí, claro, claro. Criterios en categorías inmunológicas, pues lo que es anticuerpos antifosfolípido, bueno, el anticuerpo anticardiolipina o anticuerpo anti-B2, beta-2, GP1 o el anticoagulante lúpico recibe 2 puntos. Con respecto al complemento, pues el C3 bajo o C4 bajo, 3 puntos, y C3 y C4 bajo, 4 puntos. Anticuerpos específicos de lupus eritematoso sistémico, pues anticuerpos anti-DNA o anticuerpos anti-Smith recibe 6 puntos. Y bueno, luego mencionan criterios adicionales, por ejemplo, no contabilizar como criterio si hay otra explicación más probable que el lupus. Es suficiente cumplir con un criterio en una ocasión. Los criterios no necesitan cumplirse simultáneamente. En cada categoría solo se cuenta el criterio con la puntuación más alta y para cumplir los criterios de clasificación del lupus eritematoso sistémico se requiere un criterio clínico por lo menos y que sea mayor o igual a 10 puntos. Bueno, y esta es la clasificación, doctor. Correcto. Entonces, miren, como ven, renales, déjalo ahí nomás, déjalo ahí, no, déjalo compartiendo. Como ven, Ya. la proteinuria se ha mantenido, pero la biopsia renal, que se ha incorporado en esta nueva clasificación, la anterior no tenía la biopsia renal. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que ahora, ante la sospecha de un paciente con lupus, es decir, criterios clínicos y la biopsia renal, se me está como orientando a tener, si yo quiero más puntaje, o sea, más probabilidad de tener el diagnóstico, me está tentando a hacer biopsia. Nosotros ya en el servicio le estamos haciendo a todo paciente lúpico biopsia, ¿sí? Porque nos da más certeza. Y como ven, miren, nos da 8 puntos. Y si tuviera nefritis lúpica, clasificación de clase 3 o 4, de frente nos tira 10 puntos. O sea, un criterio clínico más mi biopsia y hasta el diagnóstico, ¿sí? O de la clasificación 2 a 5 o 5, ya tengo 8 puntos, ¿no? Entonces esto es importante porque tengo que tener un criterio clínico, ¿sí? Y 10 puntos, ¿no? Y el otro punto que hay que considerar en los diagnósticos son los complementos, ¿no? El C3, el C4, que son complementos importantes para el diagnóstico. Y como ven, estos puntajes son mucho más altos inclusive que los criterios clínicos, ¿no? La fiebre, el delirio,
La alopecia tiene criterios bajos, de solamente 2 puntitos. ¿Sí? Entonces el laboratorio tiene un poco más de posibilidades, ya sea el C3 o el C4, ¿sí? O el anti-DNA, nos da la suma de mayor situación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más tecnología que clínica, ¿no? Nuestra primera clasificación tenía muy poco de tecnología, digamos, de marcadores para el lupus. Entonces, la moraleja es utilizar esta nueva clasificación. Todos van a tenerlo ahí a la mano, porque en un momento van a tener que usarlo para sus pacientes. ¿Y dónde parte? Parte, sí, por favor, puedes poner la parte inicial, parte de un ANA, anticuerpo antinuclear. Al inicio, pues presentar, porque se ve cortado. Ajá, lo del inicio. Ajá, ajá, así, perfecto. Un poco más abajo. Está bien, está bien. Ahí está. Criterio de entrada. ¿Sí? Este cuadro no funciona si yo no tengo un criterio de entrada. ¿Y cuál es el criterio de entrada? Que el ANA, el anticuerpo antinuclear, sea mayor o igual a 1/80. ¿Sí? Ese es mi criterio de entrada. ¿Correcto? Bueno, y el cultivo, que es un cultivo estándar, ¿no? Que ya sabemos que son con las células E2. Entonces, a partir de ahí, si yo no tengo un ANA 1/80, pues no se descarta, digamos, la clasificación del lupus. Y aquí está predominando el laboratorio, porque a partir de ahí se genera todo. Entonces, frente a la sospecha de un paciente que tenga grupo etario entre segunda, tercera década, dolor articular o artritis, ¿sí? Migratoria, alopecia, úlceras bucales, leucopenia, fiebre, estoy obligado a pedir un anticuerpo antinuclear de entrada, ¿sí? Porque a partir de ahí el algoritmo puede ir hacia esta clasificación. Correcto. Gracias, por favor, dejar de compartir y reiniciamos la presentación de la clase. Gracias. Entonces, espero que todos hayan hecho la búsqueda, hecho el ejercicio, ¿no? Por aras del tiempo no voy a hacer a cada uno, pero sí es importante aquí la biopsia renal, como bien nos sube el puntaje, ¿sí? Entonces nos orienta que si tengo una duda, pues biopsia, ¿sí? Y ahí es donde entra a tallar el nefrólogo para dar el tipo o clasificación de nefritis lúpica, que por clínica se parecen, ¿no? Por eso es que es necesario definir. Ok, la siguiente, por favor. Y en la siguiente vamos a ver un poquito de esta cosa que está cambiando cada vez que vemos una publicación. Pero en general, esta nefritis lúpica se da por pues, complejos inmunes circulantes, ¿sí? Son complejos inmunes circulantes. Aquí es donde vemos esta triada del complemento muy sensible, el puntaje, el anti-DNA y el ANA dan puntaje. Entonces, esto es la expresión de los complejos antiinmunes circulantes y que por alguna razón se depositan en el riñón a hacer daño. Los complejos están en todo el organismo, obviamente, pero en el riñón básicamente es porque se depositan en la membrana basal glomerular y atacan la función de la primero de la membrana basal glomerular, por lo tanto habrá proteinuria. Y después prácticamente ya la tasa de filtración glomerular. Producen una activación obviamente inflamatoria, se activa el complemento, hay que inmutarse, el óxido nítrico, ¿no? Y una inflamación local brutal. ¿Qué vemos en la biopsia? Un infiltrado leucocitario, ¿sí? Este infiltrado leucocitario es grande y ahí pues está todo el proceso inflamatorio que finalmente si no hacemos nada, si no bajamos la inflamación aguda, se produce inflamación crónica y dentro del proceso crónico hay esclerosis, hay fibrosis y falla renal crónica. ¿Sí? Entonces, un proceso agudo, una injuria renal aguda por lupus debe ser tratado con el tratamiento del lupus, especialmente el proceso inflamatorio, y el mejor antiinflamatorio es el corticoide. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esta lesión glomerular se da a través de los anticuerpos antifosfolipídicos, hay una hipercoagulabilidad, hay trombosis glomerular y básicamente pues los anticuerpos son como autolesiones, ¿no? Anticuerpos autoespecíficos que se autolesionan el cuerpo, ¿no? Como le digo, esta fisiopatología está avanzada, pero todavía no clara y definida. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Y veamos ya nuestra parte de la nefritis lúpica. Entonces, cuando hablamos de nefritis lúpica, es un paciente con diagnóstico de lupus que se evidencia daño renal, ya sea al laboratorio o a la histología. Se dice que 2/3 de los pacientes que tienen lupus tienen algún grado de patología renal. Hay un reporte último que en biopsias, que saca que 1/3 de los pacientes biopsiados se encuentran tipo de lesiones, ¿no? Pero en general vemos casi los 2/3.
Muchos de ellos, esos tercios que quedan, o los 2 tercios que quedan, a veces no tienen hallazgos clínicos y que hacen como una nefritis silente, ¿no? No tienen dolor, no tienen disuria, no tienen lo que hinchan, no tienen orina espumosa, pero cuando les tomamos un control de sedimento urinario sale leucocitud, sale hematuria, sale sindruria. Si no se hubieran hecho eso, no sale. Y entonces este sedimento anormal, como acabamos de decir ahí, nos obliga a pedir la proteinuria, porque tengo que ver si encaja en esa proteinuria. Y esa proteinuria es más de medio gramo, ¿sí? Más de medio gramo me puede estar encajando. Y entonces, cuando ya tengo eso, pues posiblemente voy a pedir la creatinina sérica para calcular su tasa de filtración glomerular, el complemento que se consume y que es otro factor importantísimo, y si hay títulos altos del anti-DNA, ¿no? En esas circunstancias se vayan. La siguiente. Entonces, la nefritis lúpica no es nada más que el resultado de la lesión renal por el ataque de uno de los órganos sistémicos que lo hace lupus. Ya hemos comentado un poco la prevalencia. En nuestro medio, en realidad, es alrededor del 50%. O sea, uno de cada 2 puede tener lupus, ¿no? Entonces, aquí la conducta es biopsiar a todo lo que se puede. La presentación es más en jóvenes, casi un 40%. Es muy raro en los mayores de 50 años, sin embargo, se encuentra alrededor del 20%. La raza también juega un papel importante. Los afroamericanos, la raza negra, tienen mayor, digamos, lesión, mayor daño. Generalmente los lleva muy rápidamente la insuficiencia renal, la hipertensión, la fibrosis, ¿no? Y que de alguna manera también tienen una mala respuesta a los tratamientos de la citofosfamida combinado con el corticoide, ¿no? Entonces, que es, digamos, uno de los tratamientos importantes en la activación del lupus, en la nefropatía clásica, que es la tipo 4, ¿no? La nefropatía lúpica tipo 4 es la clásica, la que nos da 10 puntos básicamente en la clasificación. ¿A qué sigue? Ok. Desde ese punto de vista, la proteinuria es algo importante a tener en cuenta. Todo paciente con lupus que tiene proteinuria, pensar en nefritis lúpica, que puede ser una manifestación que se puede dar en este paciente. ¿Por qué? Porque se presenta en el 30 al 60% de los casos. La hematuria microscópica es otra forma de manifestación que la presentamos igual, en 30% hasta un 80% inclusive, ¿no? Y a veces puede presentarse como una hematuria aislada, solita, sin síntomas, sin nada. Pero en un paciente lúpico, recordar que podríamos estar frente a una nefritis lúpica. Correcto. Muy poquitos hacen hematuria macroscópica, 1 o 2%, no más. Y la presencia, obviamente, de la leucocituria, de hematuria, ¿no? Eso es importante en la toma de muestras. Siempre debemos tomar la toma de muestra la mitad del chorro. Y a veces son detritus que quedan en la parte uretral y puede hacer confundir procedimientos. Ok, la siguiente. Aquí están un poco las manifestaciones desde el punto de vista renal de cómo se presenta esta especie de cilindro, ¿no? Cuando dice cilindruria, pues los tipos de cilindro. Tenemos los cilindros granulosos, casi un 30%, los hialinos también un 30%, y de ahí bajan. Los eritrocitarios un 7%, los grasos un 6% y los anticuerpos ovales grasos un 5%. Estos nos informan en el sedimento urinario. Uno no tiene por qué pedir específicamente tal cual. Ellos simplemente nos piden examen de orina, evaluar sedimento urinario y ahí nos informan si el tipo de cilindros que uno puede encontrar. La siguiente. Ok. Estos pacientes pueden debutar con hipertensión arterial, ¿sí? Un 15 a un 50%. Todos debutan con tasa de filtración glomerular disminuida. ¿Por qué? Porque hay afección renal. Entonces está cayendo la depuración, ¿no? Y la creatinina está subiendo, obviamente, ¿no? Y hemos quedado que hay una relación inversa entre la creatinina y la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, se tiene esas características importantes. Los pacientes, ya sea con síndrome nefrótico, ¿no? Que tienen las características síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico es más de 3.5 gramos en 24 horas de proteinuria, tiene hipoaluminemia, tiene hipercolesterolemia, ya sea colesterol elevado o ya sea triglicéridos elevados. Y agregamos el oro. Siempre encontramos la proteína, basta que esté 3.5 de nefrótico. Puede no estar acompañada de una otra manifestación. Pero ¿qué encontramos en la práctica? Generalmente va con edema, generalmente va con hipoaluminemia. Eso es lo que más encontramos
y las otras encontramos en menor porcentaje. Entonces, estos pacientes que tienen síndrome nefrótico, pues pueden presentarse algunas complicaciones como trombosis, ¿no? De todos los síndromes nefróticos, la trombosis de la vena renal es importante, ¿sí? Y hay una prueba que se llama anticoagulante lúpico, que cuando es positivo nos puede orientar a que podamos tener algún tipo de trombosis. Esta trombosis de la vena renal se presenta con dolor en el flanco, asociado a fiebre, a signos de embolismo pulmonar e insuficiencia renal aguda. Entonces, en un caso clínico, dicen un paciente lúpico que viene al tratamiento y que de pronto empieza con insuficiencia respiratoria aguda, falta de aire, fiebre, insuficiencia renal aguda y dolor, ¿no? En el flanco derecho. Hay que descartar, pues, esta trombosis, ¿no? De la vena. Correcto. La siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver una clasificación, que no es para que lo aprendan, pero es simplemente para tener los conceptos que de alguna forma hemos estado viendo, la nefritis. ¿Cuál es lo clásico? ¿Qué es lo que más encontramos? La clase 4, nefritis lúpica difusa. ¿Sí? Aprender, por favor, pero hay preguntas de eso. Simplemente eso. La nefritis lúpica difusa es lo más común de la nefropatía, de la nefritis lúpica, ¿no? En todo el mundo, no hay ningún problema. X está de menor a mayor, o sea, más complicada, más fregada, más problemas renal, más insuficiencia renal, las clases 6, 5 y 4. Esas son las más complicadas. Digamos, las menos con actividad no, las clases 1 y 2, inclusive las clases 3. ¿No? Inclusive, pues eso pueden virar, pueden no avanzar, pero hacer cambios desde el punto de vista de la histología, y algunos requieren algunas biopsias de control que veremos en la siguiente diapositiva. La siguiente. Ok. Ahí hay alguna clínica, ¿sí? Hay alguna clínica muy chiquitita, pero que se parece. Por ejemplo, vamos a la clase 4, que es la clínica de nefritis lúpica difusa, ¿no? Es la forma más frecuente de la biopsia. Hay hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial, y se asocia con títulos elevados de la anti-NA y complemento bajo. Pueden evolucionar hacia la insuficiencia renal. Entonces, lo que más viene en los casos típicos, clásicos en el examen es la clase 4, es un paciente con complemento bajo, con anti-DNA positivo, ¿no? Que presenta un síndrome nefrótico, que tiene insuficiencia renal, que tiene hipertensión, pues falta sospecha de clase 4. La que sigue. La siguiente. Y acá está donde hay lesiones. Esto es histología, pero de todas maneras es importante saberlo. Hay lesiones activas. Con la parte intersticial. Es simplemente para saber que hay dos tipos de lesiones agudas, ¿no? Que aumenta la celularidad, hay cariorrexis, y hay semilunas celulares, ¿correcto? Pero básicamente el término cariorrexis, si la hipercelularidad es más en el proceso agudo que en el crónico, ¿no? La que sigue. Aquí sí vamos a enfatizar un poquito más, porque ya estamos casi terminando. ¿Cuándo indicamos la biopsia renal en un paciente con lupus? Obviamente cuando la proteína, o sea, ya estamos seguros que es lupus. La biopsia no es para hacer diagnóstico, ¿sí? Es para ver qué clase de lesión tiene, ya sea la clase 1, la 2, la 4, la 5, etc. ¿no? Entonces aquí tenemos una proteinuria de más de medio gramo en 24 horas, o el cociente, albuminuria, creatinuria, de más de 0.5, ¿correcto? Ese es para empezar, ya tenemos eso. Y cuando vemos que la función renal se está deteriorando, algo está pasando con la función renal, de pronto la creatinina se ha alterado sin una causa que lo explique, es decir, no ha habido eventos prerenales, eventos postrenales, entonces lo único que podría estar explicando es un proceso inflamatorio o una complicación desde ese punto de vista renal. Pero habrá momentos en que hay que repetir la biopsia, ¿no? La primera fue indicaciones para biopsiar y ahora son momentos para poder repetir la biopsia. ¿Cuándo repetimos la biopsia? Cuando hay aumento o reaparición de proteínas. Por ejemplo, digamos, ya estaba bajando las proteínas y de pronto se dispara. Ya estábamos en 5 gramos diagnóstico y de pronto bajó a 1 gramo, medio gramo, pero en la siguiente control se disparó a 8. Wow, algo está pasando, el proceso mayor, hay que volver a biopsiar.
¿no? Cuando ese síndrome nefrótico está activo y resistente al tratamiento y que no hay una situación, es volvemos a biopsia. Cuando la creatina también se aumenta de manera inexplicable, ¿sí? Cuando damos los tratamientos, ya sea los inmunosupresores, y vemos que no hay una buena respuesta, entre 6 a 8 semanas podemos biopsiar nuevamente para ver si ha habido un aumento de la lesión glomerular. En algunos casos, cuando queremos definir entre lo agudo y lo crónico, si la actividad aguda o la actividad crónica, perdón, es importante porque uno parte de una lesión aguda, inflamatoria, pero de pronto nos ganó en el tratamiento y ya pues se hizo crónico. Y por eso es que ya no tenemos respuesta al tratamiento, porque el tratamiento básicamente es bajar la inflamación aguda. Y bueno, esta última opción de rebiopsiar es cuando nos hemos podido equivocar, ¿sabes? Es difícil. Sí, pero se ha visto que algunas vasculitis en realidad pueden, como dicen, superponerse sobre esta lesión lúpica, pero es muy, muy, muy raro hacer una biopsia para un diagnóstico diferente. La que sigue. Estamos casi terminando. Entonces, ¿qué vemos en semiología? La semiología general es lo normal que ustedes vemos, igual en pelo, alopecia, en cara, en piel, el vaso malar, ¿sí? Alguna lesión dermatológica, en pulmones pues, no encontramos nada, en corazón no encontramos nada, pues ya será manifestaciones de las complicaciones. Un síndrome nefrótico de repente con derrame pleural, pues encontrará manifestaciones del derrame pleural, pues no lupus. Entonces en la inspección es lo mismo, palpación es lo mismo, el riñón va a estar normal, ¿sí? No va a haber aumento como un quiste, como un tumor, o tan chiquito que la palpación no sirve nada para como una hipoplasia renal, ¿no? Este es un riñón normal, que de pronto hay inflamación, y la ecografía nos sirve mucho para diferenciar entre un proceso agudo y crónico. El agudo mantiene tamaño renal y mantiene las cortezas renales. Tamaño renal, 12 por 6 por 3, más o menos 1, 1.2. Y la corteza renal, 16 a 20 milímetros, ¿correcto? Entonces aquí una palpación muy poco se va a ver. Y la auscultación solamente cuando haya pues, alguna complicación trombótica que podríamos ver como una estenosis, pero que no atribuir un lupus que puede ser un diferencial. Entonces, es básicamente la tablita, ¿no? De examen físico, si tiene fiebre, si tiene dolor articular, si tiene vasmalidad, si tiene manifestaciones dermatológicas, ¿correcto? ¿A qué sigue? No hay algo específico en el riñón. A eso me refiero, que no hay algo específico en el riñón que diga, por este síndrome es lupus o por este síndrome es lupus, ¿no? Eso ya viene como consecuencia de la búsqueda de la enfermedad. Lo que sí quiero enfatizar es que hay casos clínicos que se presentan como la rápidamente progresiva. Es decir, que la creatina puede doblarse el valor, ¿sí? Durante un periodo hasta 3 meses. En el contexto de una glomerulonefritis, donde la lesión, si hago una biopsia, voy a encontrar lesión de necrosis fibrinoide, medias lunas o semilunas. Esto es importante. Si yo encuentro en una biopsia semiluna, eso fue un evento clínico de rápidamente progresiva. ¿Sí? La rápidamente progresiva lo puede producir el lupus, lo puede producir la fosa estreptocócica, lo puede producir la vasculitis. Hay diferentes entidades que lo dan la rápidamente progresiva, pero hay que estar pendiente en esta forma de presentación. ¿Ya que sigue? Bueno, ahí les voy a dejar un casito como para que lo lean, lo vamos a hacer, pero es una forma de cómo se presentó y ahí está, si buscan en el Google, nefropatía lúpica, caso clínico y revisión bibliográfica, son 4 o 6 hojitas que se dan cuenta de ir ahondando como una lectura de aumento de nivel de evidencia, ¿no? Aquí habla pues de un paciente que tenía ya lupus de diagnóstico, que en los 7 días presenta citis, el complemento se baja, aumenta la urea, la creatinina, ¿no? Y la paciente fallece a los 7 días, ¿no? Entonces ahí les van a describir un poquito de esta forma de presentación de las rápidamente progresivas y que también hay formas muy agudas que la mortalidad es. No sé si tendrían alguna pregunta, algún comentario final antes de concluir. Bueno, eso era simplemente las funciones que ustedes ya las saben en la clase anterior. La que sigue, que todas estas funciones obviamente se ven alteradas cuando hay una falla renal aguda o crónica y no interesa la causa. En este caso, la causa es un virus, ¿no? Que se va a ver alterado para esta situación, ¿no?
Finalmente, no sé si hay alguna pregunta, comentarios. Si no, les daré un último comentario. Ok, al no haber... Doctor. Sí. Doctor, en el caso de la nefritis lúpica, ¿el tratamiento solamente es farmacológico o más adelante puede ser que de repente necesite un trasplante renal? Ok, no estamos en la época de tratamiento, pero es correcto lo que tú dices. El tratamiento básicamente es apagar el entendido de un lupus activo inflamatorio agudo. Entonces hay que darle corticoides, ciclofosfamida o micofenolato para apagar. Si la función renal se preserva y se logra recuperar, excelente. Nunca llegará a insuficiencia renal y por lo tanto la posibilidad de un trasplante es muy alejada. Pero a veces ya llegamos tarde, cuando este paciente ya tiene cierto grado de inflamación y que pasa de estado agudo a crónico. Entonces ya no recuperamos totalmente la función y digamos queda con una creatina 2 o una creatina 3. Entonces al quedar con eso ya es una insuficiencia renal moderada de grado 3 y ya sabemos que la proteinuria es un factor de riesgo de progresión. Entonces es probable y se dice que un 30% de estos pacientes que no logramos rescatarlo a tiempo, porque llegaron tarde, porque con mal tratamiento, sí llegan a diálisis. Sí llegan a diálisis. Y la opción de trasplantarlos también se da con este grupo de pacientes y no hay ningún problema trasplantar a un paciente lúpico, pero nunca se trasplanta en un proceso agudo. Se tiene que esperar que este proceso ya se haya apagado, como decimos nosotros, en la parte crónica ya hacemos el trasplante. Okay. Por ahí creo que había otra consulta. Gracias, doctor. Doctor, sí. Justo iba a preguntarle respecto, habló de que existe la glomerulonephritis rápidamente progresiva y hablaba de que en este caso el valor se altera 2 veces, la creatinina en poco tiempo, en 3 meses. Y me vino la pregunta... Hasta 3 meses. Hasta 3 meses. ¿Cuánto, digamos, para que no sea, denomina rápidamente progresiva? Supongo que este es un cuadro agudo. Entonces, ¿cuánto debería ser el tiempo, digamos, en un proceso crónico de disminución de la función renal? ¿El tiempo es así de rápido, doble en 3 meses, o se torna de pronto un año, o no sé? Ok, bien, muy buena pregunta porque me permite aclarar, el término rápidamente progresivo solamente se aplica para situaciones agudas. Y lo máximo tolerable para un agudo son 3 meses. Pero generalmente vemos que esto se da en 1 mes o 2 meses, no aguantan tanto. Ya pensar en una cronicidad más de 3 meses, eso ya no es agudo, ya no es rápidamente progresivo. Eso ya es crónico. ¿Sí? Ojo. Esta denominación de rápidamente progresiva solo es aplicable a procesos agudos. Ahí a ese criterio